Agustín, este es el cuarto año. Tiene que ver con un libro que publicamos en el año 2016 que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda y se subtitula Ideología de Género o Subversión Cultural. En realidad es un libro sobre la ideología de género, pero el título es El Libro Negro de la Nueva Izquierda porque nosotros tenemos la tesis y esa fue la tesis del libro. Nahuel, ¿cómo te va? Nahuel, ¿cómo estás? Nuestra tesis es que la ideología de género es un apéndice, un desprendimiento de la nueva izquierda que se ha reciclado después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética. La izquierda necesitó reconvertirse, mostrar nuevas caretas, mostrar una nueva simbología, una nueva estética, un nuevo discurso y nuevos clientes. Si antes utilizaba la hoz y el martillo, ahora utiliza el trapo multicolor. Si antes utilizaban a los obreros, ahora utilizan grupos feministas o grupos LGBT, etc. Muy a grandes rasgos, ese es el enfoque del libro, donde además tiene un enfoque, tiene una explicación historicista, una explicación filosófica y una explicación muy actual. Esto lo sacamos en el 2016 con muy poca expectativa, no creíamos que nos iban a dar mucho, no creíamos que iba a despertar mucho interés. Lo presentamos en el invierno del 2016 en Buenos Aires ante un público mayoritariamente mayor en edad, muy mayor, tanto es así que con Agustín decíamos nos quedan 10 años de carrera. Y durante el trayecto del 2016 tuvimos una suerte de éxito modesto, recorrimos el país con auditorios medianos, y en el 2017 la cosa empieza a modificarse. Nos invitan a Uruguay a hablar ante 4.000 jóvenes, después nos invitan a Perú, salimos en todos los diarios del Perú. Perú está en un lugar estratégico de América Latina, en el centro, y desde entonces no hemos parado ni un segundo. Hemos recorrido todos los países, prácticamente todos los países de habla hispana, incluyendo España. Hemos hecho infinidad de... Estados Unidos también. Y Estados Unidos también, en Miami. Hemos hecho una infinidad de conferencias. Hace 4 años que estamos en esta maratón. Habíamos prometido hacer un libro complementario porque creemos que la izquierda no solamente se nutre de la ideología de género, sino de varias otras facetas, pero no hemos tenido nada de tiempo y bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo, trabajando, predicando. La ideología de género además tiene la particularidad de que no es algo estático, es algo que evoluciona permanentemente. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos el libro no existía esta paparruchada ideológica que es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. No existía. Todavía los sectores comprometidos con la ideología de género, que yo recuerde al menos, no usaban el trapo verde. Es decir, hay no existía la palabra sororidad o algo así que usan ahora. Es decir, del 2016 al 2019 la matriz filosófica es la misma, pero ha habido muchos cambios al respecto, ni hablar con el debate del aborto que se dio el año pasado. De manera tal que nosotros tenemos que estar más o menos actualizándonos para las conferencias, etcétera. Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Giras interminables, de punta a punta, y este año que arranca recién ahora, ya estuvimos, Agustín acaba de llegar de México, pero ya hicimos una gira por Costa Rica, estuvimos en algunas ciudades de Argentina, hicimos un teatro con Javier Milei en Buenos Aires, estuvimos en Perú. Y bueno, y ahora nos vamos después mañana estamos en Jujuy, después nos vamos a San Juan y en junio tenemos una gira por México y en agosto por Costa Rica y es permanente como van apareciendo cosas. Nosotros notamos, algo interesante antes de cederle la palabra a Agustín, así como les conté que el público que nos había visto era muy mayor, para nuestro júbilo ha habido un recambio generacional enorme. Y ahora el grueso del público que asiste a las conferencias, que es muy masivo, es muy joven. Son chicos de 15 a 25 años promedio, 20 años promedio. Cosa que a nosotros mismos nos sorprende porque vemos que hay una reacción conservadora, una suerte de, parece una paradoja, de subversión conservadora.
La subversión, la rebeldía, la sublevación contra el orden establecido históricamente se lo atribuía a la izquierda. Pero ahora, como la cultura progresista es la que predomina, entonces el joven se rebela contra el establishment comunicacional, contra el profesor, contra el periodista que le baja líneas por televisión, contra los textos que les enseñan en el colegio, y entonces hay una gran rebeldía contra ese status quo progresista, y como nosotros de alguna manera venimos predicando en contrario de ese status quo, entonces nos hemos convertido en una suerte de voceros de todo ese descontento juvenil que hoy prevalece en cada charla que damos. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy un poco tomado de la voz porque lamentablemente llegué enfermo, así que me van a saber soportar con un tono de voz un poco más debilitado que de costumbre. Tengo entendido que esta es una reunión con periodistas, todos estamos más o menos en la misma línea, según entiendo, y la idea de esto es más que nada plantear un diálogo que una conferencia. De modo que voy a hacer como Nicolás, voy a dar algunas palabras iniciales que sirvan como disparador en todo caso para después poder abordar los temas específicos que estén en su interés. Aprovechando que es un espacio con periodismo, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el periodismo y sobre el problema de la cultura. Lo que estamos viviendo en última instancia es una batalla cultural. La cuestión del aborto está enlazada y depende de una configuración discursiva que va mucho más allá de lo que es el aborto en sí. Esa configuración discursiva es lo que nosotros llamamos ideología de género, y todos y cada uno de los argumentos que han sido utilizados para intentar legitimar el aborto para su posterior legalización dependen de esa ideología que se ha venido cocinando por lo menos desde la década del 50 del siglo pasado a esta parte. En esta parte es cuando nosotros empezamos a entender que las ideas tienen consecuencias, y aquellas ideas que hace algunos años podrían haber parecido ridículas o que ni siquiera se discutían en los medios de comunicación, ya se estaban cocinando en el lugar donde la cultura se cocina en una sociedad, que es la academia. La academia está tomada por las izquierdas desde la década del 60 por lo menos. Los periodistas salen formados desde la academia, es decir, el periodista no nace de un repollo, el periodista es hijo de una formación que se da generalmente en institutos oficiales de educación que llamamos universidades o institutos terciarios. De modo que lo que ocurre allá es determinante para después poder entender qué está pasando con los medios de comunicación. Muchas personas piensan que el medio es el gran problema de este asunto, y yo diría es una parte del problema. Es una parte derivada de un problema anterior, que es que los centros de pensamiento, por definición de las sociedades modernas, son las universidades, y allí es donde se cocinan las ideologías que después, tarde o temprano, cuando tienen éxito en el ámbito académico, llegan al ámbito televisivo, radial, periodístico en general, y a través de por último, llega a la gente de a pie. Yo no sé si ustedes han leído la nota, por ejemplo, que sacó el Tribuno de Salta sobre nuestra avenida. Sí. Bueno, ese es un ejemplo claro de dos cosas. Uno, la crisis del periodismo, en el sentido de que atrás de esa nota, quienes no la han leído, se las recomiendo, busquen en Google Agustín Laje, Nicolás Márquez, el Tribuno Salta, y les va a salir. Se las recomiendo, digo, porque más que una nota periodística es un copy and paste de una gacetilla de prensa. Es decir, hay una persona que ahí vendió una nota, pero que en verdad era una gacetilla de prensa. La nota ni siquiera dice a qué hora es nuestro evento, dice a qué hora es la manifestación en contra de nuestro evento, para que se den una idea. O sea, es una invitación totalmente frontal bajo un título mentiroso, que es controversia por la llegada de Laje y Márquez a Salta. Creo que lo había dicho en K, una persona que es kirchnerista o algo así. ¿El que escribió la nota, decís vos? Y bueno, muy factiblemente puede ser así.
Yo no sé quién la escribió, pero eso no está escrito desde el vamos, está copiado y pegado. Por eso digo, la crisis del periodismo consiste muchas veces en estos copy and paste que se hacen y se presentan como noticia, algo que no está informando, sino que está invitando a una convocatoria puntual para boicotear un evento amparado por la libertad de expresión, nada más que eso. Y a través del diario principal de Salta. Entonces, cuando uno quiere hacer un análisis sobre esta situación, entre otras cosas, la nota no es una nota de 4 o 5 párrafos, es una nota que debe tener 20 párrafos porque pusieron toda la gacetilla de prensa y abajo un listado enorme de las supuestas asociaciones que convocan, que en general ustedes ya lo van a ver, y espero yo, generalmente es así, no quiero cantar victoria antes de tiempo, pero estas convocatorias no suelen llevar más de 10 personas e invitan 50 organizaciones. Con lo cual, digamos que hay 5 organizaciones por cada persona generalmente. Es una cosa demente, ¿no? El tema del periodismo, digamos, es un tema muy delicado porque han habido ciertos periodistas muy perseguidos por pensar como nosotros. No solamente en Argentina, donde podemos pensar en el caso de Granata, en el caso de Mariano Barrio, que perdió el lugar que tenía desde hacía casi 2 décadas en el diario La Nación, que era cubriendo los sucesos de la Casa Rosada, y lo pasaron, digamos, a una sección mucho más light, digamos, como para restarle visibilidad en el propio medio, sino que también esto se ha dado en el extranjero. Por ejemplo, el caso de Philip Butters en el Perú. No sé si ubican, Philip Butters es el periodista político peruano más reconocido, como nuestro La Nata, una onda así, un tipo muy histriónico también, muy de ese estilo, y él perdió su trabajo cuando fue a una marcha de Con mis hijos no te metas. Tenemos el caso de Esteban Arce en México, que también está siendo asediado. Él trabaja en Televisa y está siendo asediado por su postura provida. En general, sobrevivir en un medio de comunicación parece ser difícil cuando uno no tiene las ideas que el medio exige que uno tenga. Con lo cual, bueno, yo celebro que ustedes se hayan acercado acá. Es una muestra no solamente de interés por la temática, sino de coraje. Y coraje es lo que está faltando hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por el periodismo. Fíjense, les voy a poner un caso que me pareció interesante, ¿no? Ayer me hicieron una nota del Tribuno de Jujuy y no me acuerdo ya, digamos, estuve hablando 45 minutos con la periodista, 45 minutos que no tienen ningún sentido porque después te van a recortar en un par de párrafos que van en el diario, entonces, pero bueno. Y yo le decía a la periodista, yo no puedo entender cómo ningún medio de comunicación hizo una investigación tan sencilla y tan determinante para el tema del aborto, que es cómo se financian los grupos abortistas. Fíjense, o sea, algo tan básico que es encontrar una evidencia que los grupos pro vida las encontraron porque están de manera pública en las páginas de las ONGs más importantes del mundo, empezando por Planned Parenthood. Ningún medio de comunicación, de los grandes por lo menos, sacó una sola nota diciendo, bueno, miren qué interesante, es decir, la International Planned Parenthood ha puesto más de $5 millones para la campaña por el aborto. Digo, si la función del periodismo, entre otras cosas, es informar a la gente, ahí hubo una traición a la función fundamental del periodismo, porque estas cosas se informaron, pero se informaron por redes sociales. Y este es el último punto que es importante. Hoy el periodismo también está en crisis porque ha perdido el monopolio de la información. El periodista tenía el monopolio de la información, pero lo ha perdido gracias a las redes sociales. Voy a poner un ejemplo. El día 8 de marzo, el Día de la Mujer, si uno veía los medios de comunicación, la conclusión, que mucha gente la sacó, fue, bueno, este Día de la Mujer fue muy pacífico. No vimos gente tirando bombas molotov contra las iglesias, no vimos gente orinando contra las iglesias, no vimos gente pegándole a gente en la calle, no vimos destrozos, no vimos pintadas, no vimos nada. Y eso es porque no pasaron o porque los medios escogieron deliberadamente no pasarlo. Porque la respuesta correcta es esta última, en la medida en que gracias a las redes sociales hoy cada uno de alguna forma es un periodista amateur, en el sentido en que con un celular sale, filma, sube e informa al resto de la gente. Con lo cual hay ciertas salidas a la crisis del periodismo que tienen que ver con las redes sociales, pero es una salida, digamos, que va incrementándose en cuanto a su potencialidad desde los últimos
años y hay que ver a dónde va a parar, porque las redes sociales ya están aplicando mecanismos sensores para la actividad políticamente incorrecta en las redes. Les habla quien le han hackeado desde el propio sistema de redes, es decir, nadie de afuera del propio sistema. A mí me ha bloqueado Facebook, Twitter e Instagram infinidad de veces, y a Nicolás también Instagram y Facebook. Nicolás con Twitter ha tenido un poco más de suerte. De modo, digamos, que los desafíos parecen ser varios y no queda más remedio que para los periodistas pro vida hacer dos cosas. Una, formarse para que el discurso sea realmente sólido, que no tenga fisuras, que pueda presentarse de una manera en la cual pueda ser aceptado por el grueso de la gente, porque yo no tengo duda que el grueso de la gente piensa como nosotros. Y eso lo vemos en todas las conferencias y lo vemos en todos los países donde vamos. Donde viene una conferencia feminista no va nadie, donde viene una conferencia nuestra se llena, básicamente. Y la otra cuestión que tiene que hacer el periodismo pro vida es no perder el coraje que empieza a caracterizarlo. Es un coraje un poco temerario, porque obviamente uno pone en riesgo muchas cosas: su estatus periodístico, su carrera periodística, su ámbito laboral, pero bueno, eso ya es una decisión de tipo individual en la cual yo no me puedo meter. De modo que con esta introducción, si les parece, podemos tener un intercambio. Agustín, Nicolás, digamos, yo lo que quisiera es que primeramente me cuenten, según su visión, su parecer, su opinión de las cosas, cuál es el sentido de esto que estamos viviendo. Es decir, tenemos algunas explicaciones, ¿no? Algunas de tipo económico, de tipo ideológico, de tipo político y todo lo demás. Pero ¿cuál vendría a ser el sentido de toda esta apuesta que ustedes dicen se viene desarrollando desde hace décadas, digamos, en el mundo, ¿no? Y que intenta conquistarnos aparentemente intelectualmente, espiritualmente y todo lo demás? Digamos, tengo puntitas sueltas, pero quisiera escucharlos a ustedes sobre eso. Bueno, hay una frase muy común a nosotros que es que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Hay un pensador brasileño, Plinio Correa de Oliveira, que siempre decía que la izquierda no es nada como fuerza de construcción, pero es mucho como fuerza de destrucción. Nosotros creemos que acá hay 3 o 4 sectores que confluyen en un objetivo común casi de casualidad. Uno son los sectores conflictuados y conflictivos, que son los que están en las calles. Gente que no está contenta consigo mismo, que tiene conflictos de identidad y que los ha tenido durante muchos años, y ahora aparece alguien que le dice: no, vos no tenés ningún conflicto. El problema es esta sociedad heteronormativa, heteropatriarcal, que te ha oprimido psicológica y culturalmente, y entonces ha forjado en tu personalidad y en tu desarrollo este conflicto interno. Lo que tenemos que hacer es cambiar este modelo de sociedad y vos liberarte, y y nos vamos a liberar en la medida en que podamos modificar las estructuras culturales de poder que siempre nos han oprimido. ¿Y cuáles son esas estructuras? La tradición, que es una tradición occidental y cristiana que te ha marginado, y fundamentalmente la tradición, las instituciones que son guardianas de esa tradición son la familia y las iglesias. Por eso cada marcha termina en una iglesia. O sea que tenés un montón de gente conflictuada, dispuesta a militar gratis, ¿no es cierto? Después tenés la reconversión de la izquierda y sus ideólogos, que han cambiado su manera de pensar la revolución. En esto lo explica muy bien Agustín en las conferencias que damos, cómo la izquierda ha cambiado desde el marxismo hasta hoy, ha cambiado muchísimo, incluso lo más importante, el cliente. Antes era el obrero, al cual incluso le daban un fusil y lo mandaban al monte para rebelarse contra los latifundios, los patrones. Eso ya murió. Ahora reclutan a otra gente para rebelarse contra cierto status quo cultural. Entonces tenemos los ideólogos por un lado, los militantes por el otro. Después tenemos los financistas, que son organizaciones preferentemente abortistas,
que financian estos movimientos para que estos movimientos dentro de su agenda incluyan el aborto para que el aborto se apruebe. Y como el Estado no está capacitado para financiar el aborto, al Estado no le queda más remedio que tercerizar el aborto en otras fundaciones. Entonces, cuando vemos que la Planned Parenthood financia estas organizaciones es para que se apruebe el aborto y después el Estado contrate a este tipo de fundaciones, a nuestro juicio, inmorales, y hagan el aborto y sean prestatarias del Estado y tengan un negocio extraordinario sin ningún riesgo. Después hay instituciones filantrópicas rodeadas de intelectuales progresistas que salen de las universidades, como explicó Agustín, que son asesores de organizaciones supuestamente de bien público internacionales, como la de Bill Gates, la de Soros, la de Rockefeller, Ford, etcétera, que también hacen una suerte de filantropía que no es tal, pero no importa, ellos están contentos y creen que están haciendo el bien. Y por último, los organismos multilaterales como el FMI, el G20 y Naciones Unidas, que o bien, acá puede haber dos interpretaciones, o bien están infiltradas por el progresismo cultural o tienen un plan deliberado de control de natalidad. Esto es un tema sujeto a debate, ¿no? Pero entonces hay como organizaciones todas muy distintas entre sí, pero que se han dado cuenta de que se ayudan y se retroalimentan. Y eso es lo que, a mi juicio, explica un poco todo esto, no sé. Sí, digamos, esto es como un pulpo que tiene muchos tentáculos. No necesariamente cada tentáculo está articulado con el otro, es decir, hay espacios de autonomía en cuanto al interés que cada tentáculo tiene. O sea, las farmacéuticas evidentemente pueden tener un interés económico en la producción de hormonas, por ejemplo. Es decir, que te digan que el sexo se puede cambiar es crear de la nada un mercado de cambio de sexo que implica la producción de hormonas, la distribución de hormonas y el financiamiento de esas hormonas a través generalmente de los estados que con las leyes de identidad de género tienen que garantizar el acceso a la identidad de género, que implica obviamente ofrecer las hormonas como parte de los tratamientos. Entonces ahí ya tenés, por ejemplo, otro gran negocio. Ahora pensar, bueno, ¿de qué manera se articula el interés que tiene esta farmacéutica con un ideólogo de izquierda que está en la calle con una bandera multicolor y con la remera del Che Guevara? Y bueno, eso ya es un poco más rebuscado. Hay una articulación espontánea, yo te diría, hay un nexo espontáneo de distintos intereses que han encontrado que estas ideologías servían a fines conscientes en el sentido de económicos, políticos e ideológicos. Pero estos fines conscientes están amparados además por un momento, y esto es un problema mucho más profundo, que no lo vamos a discutir ahora porque corresponde al tema, digamos, de la sociología y de la filosofía y no viene el caso, pero estamos viviendo un momento que se llama posmodernidad, y en la posmodernidad no hay más sólidos, no hay más identidades, no hay más ser, no hay más realidad, no hay más verdad, no hay más mentira. No sé si han escuchado alguna vez la posverdad. La posverdad es eso, digamos, son las consecuencias epistemológicas de la posmodernidad, en el sentido de que si no hay realidad no puede haber verdad, si no hay verdad tampoco puede haber bien, si no hay bien tampoco puede haber algo bello o algo feo. Da todo exactamente lo mismo, porque en última instancia la realidad que no es real pasa a ser una ficción, y quien diagrame los contornos de esa ficción es quien va a sentar las bases de esa supuesta realidad. Con esa filosofía que es la que domina hoy en todas las universidades, en todas las facultades de humanidades, en todas las facultades de ciencias sociales, hemos llegado a paradigmas como estos, donde uno crea su propia realidad y donde la propia realidad ya es el principio de la obligación para el otro. Es decir, el derecho, por ejemplo, a la identidad de género, ¿qué es? Es un derecho posmodernista. ¿En qué sentido? En el sentido de que basta mi autopercepción para crear mi propia realidad, pero esa autopercepción, como es un derecho, genera una obligación en el otro a percibirme como yo me autopercibo y a financiarme para que yo pueda realizarme con esa nueva identidad. Es una locura. O sea, lo que ha llevado el posmodernismo es al caos total, porque si cada uno tiene su realidad, el orden social es imposible. Y lo que estamos viviendo, ya digo, en un plano más filosófico, es eso, la imposibilidad del orden social a partir de los paradigmas actuales. Nosotros, desde el punto de vista liberal, no estamos en contra de que alguien se quiera disfrazar, es un problema de él.
El tema es que le tenemos que pagar el disfraz y además estamos obligados a participar de su fantasía, a tratarlo conforme. Si yo me quiero disfrazar de Superman es un problema mío. Y si me quiero tirar por la ventana porque estoy negando la realidad, y también va a ser un problema mío porque me voy a reventar contra el piso. El problema es que ustedes me tienen que financiar la capa y encima tratarme como Clark Kent. Porque si no me tratan como Clark Kent son supermanofóbicos y van a tener problemas con la justicia. Y eso es lo que está pasando. Fíjese que hablaba recién yo sobre el caso de la persecución a periodistas. El caso de Babi Echecopar, digo, están al tanto que tuvo que firmar una probation, donde le mete el Estado a la fuerza a supuestos especialistas en género y feministas a su programa, con la prohibición expresa de que lo refuten, que su equipo o Babi refute a estos supuestos especialistas antes, durante y después de su intervención. Es decir, ese caso no solamente revela cómo no hay ideología de género sin un Estado punitivo que esté persiguiendo a la gente que no adhiera a la ideología de género, sino que además la ideología de género no es un tema sujeto a debate. ¿Por qué? Porque si a mí el Estado me prohíbe refutar la ideología de género, ser crítico con la ideología de género, es porque la ideología de género ha pasado a ser un dogma. Lo que no se puede criticar se llama dogma. Lo que se tiene que aceptar casi por revelación, y esto es propio de las religiones. Lo bueno de las religiones es que cada uno escoge la suya o no escoge ninguna. El problema con la ideología de género es que ha pasado a ser la religión del Estado. Y todos estamos amparados en virtud de su soberanía por el Estado. De modo que es la religión oficial. Y también otra cosa, el tema de la ESI, que no es yo soy profesora en artes visuales, Sí. me la imponen, no me han preguntado si yo Exacto. la quiero hacer. Y no me gusta, la verdad, porque el año pasado, por ejemplo, tuve que dar una clase a los chicos sobre un cuento de un niño que tenía remera rosada, pulsera, jugaba con muñecas y lloraba. Tenía que dar eso, si bien era bastante light, si se quiere decir, pero lo tuve que dar sí o sí, ¿no? Perdón, ¿cómo era el juego? ¿Me lo describís de nuevo? Era un cuento de un niño que se ponía una remera rosada, Sí. pulseras de colores, jugaba con muñecas, todo lo que hacía una niña. Fíjense qué interesante el caso, ¿no? Porque los objetivos de la ESI, los objetivos son de orden público. ¿Cuál es qué viene a ser un objetivo de orden público? Un objetivo que al público le debiera interesar porque tiene que ver con la resolución de un problema de tipo público. ¿Cuáles son los problemas públicos que existen relacionados con la sexualidad? Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Eso es un problema público en la medida en que la salud es un sector público justamente de la sociedad. Tenemos una secretaría de salud, un secretario de salud, etc. Un problema público puede ser los embarazos de niñas que tienen 13 años, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque no están maduras para ser madres, de modo que después ese niño termina siendo criado por la abuela, esa chica tiene que dejar el colegio o no, pero tiene ciertos problemas ya en su vida social, etc. De modo que uno podría aceptar una educación sexual en la medida en que apunte a solucionar problemas públicos, es decir, enseñarle a los chicos cómo evitar las famosas ETS, enseñarle a los chicos cómo no tener embarazos siendo tan pequeños, por ejemplo. Y eso es lo último que hoy se enseña en educación sexual integral. Decime, ese cuento, ¿qué educación sexual le da? ¿Qué ETS puede prevenir? ¿Qué embarazo adolescente puede prevenir? Ninguno. Lo que están haciendo es bajar una doctrina moral, una doctrina ideológica en la cual vos estás enseñándole al chico que el chico puede afeminarse, puede jugar con muñecas, puede sentirse una niña y eventualmente le enseñarás que también puede cambiar su sexo, con todo lo que eso implica. Y también va a pasar a ser, y eso sí es un problema público, es decir, decirle a los niños que pueden cambiar su sexo, según el Colegio Americano de Pediatría, es abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque para cambiarle el sexo a un niño, como pasó con este chiquito Tiziano, vos tenés primero que inyectarle inhibidores hormonales, o sea, le bloqueás la capacidad hormonal natural que su cuerpo ha traído per se. Luego de eso tenés que inyectarle hormonas que su cuerpo no produce y nunca va a producir por sí solo. Y después de eso tenés que empezar con cirugías. Tenés que reganarle los genitales, eventualmente ponerle mamas, se ponen, muchas veces también otro tipo de características secundarias como pómulos, labios, etc.
glúteos. De modo que si uno tiene en cuenta que según la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta un 97% de los niños que evidencian disforia de género, siendo pequeños, después de la adolescencia, estabilizan su sexualidad conforme a su realidad biológica, esto es una masacre infantil lo que estamos haciendo. Y que está siendo amparada por un sistema educativo que los confunde y por padres dementes, como es la mujer esta que es madre de este pobre chico. Obligan. Efectivamente. Tuvimos que tener jornadas para eso, y tuvimos que dar clase a eso, y después tuvimos que tener una jornada institucional. Hay algo que nosotros hacemos hincapié, y es que la ideología de género, además de atentar contra determinados principio fundante de nuestra civilización, que es occidental y cristiana, es un ataque contra la libertad. En el caso que vos comentás, y esos casos se replican en todos lados, a lo mejor esta provincia es particularmente conservadora y no es tan frecuente o no es tan agresivo, pero la educación sexual integral violenta 3 libertades. O sea, siempre la ideología de género violenta alguna libertad. En este punto violenta la libertad de cátedra al docente, violenta a la institución educativa porque le quita el ideario institucional. Nosotros hemos tenido problemas importantes por dar alguna charla a niños en colegios católicos y evangélicos, y el Estado se entrometió y les ha quitado subsidios o los ha intervenido para llevar adelante educación sexual integral, no conforme el ideario institucional de la educación, de la institución educativa, sino conforme los dictados del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces se atenta contra la libertad de cátedra, contra el ideario institucional y contra la patria potestad, porque yo no tengo la libertad de educar a mis hijos con los valores que me son propios, sino que es el Estado el que los educa en función de determinados valores, y yo como padre paso a tener un papel secundario. Es como que voy perdiendo la jurisdicción sobre mis niños y esos niños pasan a ser parte de la jurisdicción estatal. Entonces fíjate, un episodio como el que vos estás contando, la cantidad de libertades que se van recortando, ¿no es cierto? Ahí quería el señor. Sí, yo soy José Durán Mendioro, no soy periodista, soy abogado, reconozco mi pecado de entrada, pero sí escribo algunos artículos que alguna buena gente tiene que publicar sobre ideología de género, educación sexual. Quería compartir una reflexión de Solzhenitsyn en el discurso cuando acepta el premio Nobel de literatura, que se llama Vivir sin mentira, ¿no? Y es impresionante cómo él describe con esa facilidad del gran escritor la íntima vinculación que hay entre la mentira y la violencia. La mentira no vive sin la violencia, y la violencia, a su vez, sin la mentira, a la cual tiene que sustentar, se cae por sí misma. Entonces el escritor ruso lo que hace es decirle a todos: a ver, si no somos tan heroicos como para decir la verdad, por lo menos no mintamos o no colaboremos en nada con la mentira. Una vez que la mentira se caiga, la violencia se va a caer también. Entonces, yo esto lo saco a colación por valorar lo que estamos haciendo acá, y sobre todo lo que están haciendo ustedes, porque lo considero los comunicadores, si quieren, no digamos de la verdad, digamos del sentido común, del buen sentido de la gente, qué es lo que va a destruir la mentira y qué es lo que va a destruir la violencia, por más que no tengamos herramientas de poder, ¿no es cierto? Entonces realmente lo que estamos haciendo acá y lo que ustedes están haciendo es muy positivo, y no quería dejar de decirlo. Solamente agregar que tenemos que, a ver si ustedes pueden generar una iniciativa en ese sentido. Tenemos que capacitarnos más y capacitarnos argumentalmente para debatir en todos los ámbitos: en el ámbito del hogar, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la oficina, en el ámbito político, en el ámbito mediático. Tenemos que capacitarnos más, porque así como creo que estuvimos bastante bien encaminados en el tema del aborto, en el tema de ideología de género, identidad de género, de Micaela, realmente un adoctrinamiento, digamos, totalitario,
sobre los pensamientos más íntimos nos van a abarcar en la administración pública, la ley de educación sexual integral. Bueno, no estamos tan capacitados en argumentación, ¿no? Entonces, es una, digamos, si ustedes pueden generar la punta de un movimiento que se ocupe de la capacitación desde el ciudadano común hasta el periodista especializado, digamos. Perdón, yo les pido que hagamos preguntas, sí, perdón, tenemos una hora solamente con los señores, sí. Tienen que ir, Yo ya no podemos mostrar. Bueno, yo, digamos, lo que les digo es esta iniciativa. Bueno, yo te diría dos cosas. Primero, la relación entre violencia y mentira es cierta, tanto así que hoy para imponer esta mentira no se puede hacer sin violencia. ¿Y quién institucionaliza la violencia en el mundo moderno? El Estado. Es decir, el Estado es el que monopoliza el uso de la fuerza violenta. Y por eso es que la ideología de género no sería nada de no contar con los instrumentos violentos del Estado de su lado. Si no fuese por el Estado, la ideología de género sería una secta más, nada más que eso. Sobre el tema de las capacitaciones, nosotros con Nicolás damos capacitaciones, damos seminarios. Obviamente no va a haber un espacio del tiempo que hace falta para dar un seminario. Nosotros con Nicolás hemos ido a capacitar, por ejemplo, a sacerdotes, a 200 curas en Arequipa, pero nos tomamos 4 días, 2 clases por día, o sea, digamos, implica un esfuerzo de tiempo y de disponibilidad mucho mayor que lamentablemente hoy no vamos a tener, pero es una idea importante. Obviamente que si uno quiere decir algo necesita saber previamente qué decir, si no lo que diga puede ser incluso contraproducente. ¿Qué tenemos que hacer con el Código Penal los periodistas según su parecer? Con el nuevo proyecto de Código Penal que, digamos, si se llegara a sancionar, me parece que esta conferencia no se podría casi realizar, no sé, ¿no? Y yo creo que por empezar habría que revelarse a través de la pluma, a través de los medios de comunicación en los cuales cada periodista tenga su círculo de influencia, estar bien informado acerca de cuáles son los artículos más polémicos y ampararse en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, y que estos son derechos fundamentalmente instituidos en la propia Constitución Nacional. Por consiguiente, habría que denunciar que es un código penal inconstitucional. Un código penal que además nadie pidió, porque no hubo en campaña electoral en el 2017 ningún proyecto, ningún candidato, ningún partido en su plataforma prometió hacer una reforma del código penal. Digamos, desde el punto de vista periodístico, el periodista lo que puede hacer es una crítica y también difundir aquellas marchas que se lleven a cabo en repudio del Código Penal, ya que, como dice Agustín, en el caso del tribuno, lo único que se difunde es el horario de la protesta. Para nuestra visita, el periodista lo que tiene que hacer es criticar y difundir cuando las marchas se van a llevar adelante, porque uno de los problemas que tenemos nosotros en general estoy hablando, es que los medios de comunicación tradicionales no levantan lo que hacemos, solamente levantan las manifestaciones pro aborto, etcétera. Entonces nos enteramos a través de las redes, si metimos mucha gente, si no metimos mucha gente, a través de alguien que pone un dron, pero no son filmaciones profesionales. Entonces, como esto es una lucha, es una guerra que tiene 3 componentes, un componente cultural, un componente político y un componente espiritual, sería muy bueno que el periodista que se sienta convencido lo sienta como un combate y utilice su profesión como instrumento de ese combate. Don Nicolás, yo no quiero dejar pasar esto que está ocurriendo en Salta, que es el hecho de que se ha reemplazado la educación religiosa por la ESI. No sé si ustedes saben que nosotros en Salta hemos tenido una lucha bastante grande porque se nos ha quitado un derecho constitucional que era de la educación religiosa en las escuelas, y no digo católica, sino religiosa en las escuelas. Y hoy en día los docentes y las instituciones están sufriendo persecución así en todo el sentido de la palabra, porque no se lo puede mencionar a Dios en las escuelas. Es más, los chicos que vienen con sus costumbres, ¿no es cierto?, de bendecir el alimento antes de pedirlo, no pueden hacerlo, no se lo puede mencionar a Dios, porque hay un observatorio laico que persigue a los docentes o a las escuelas que lo hacen.
Esto se hace en nombre de la libertad aquí. Mire, todo esto que usted cuenta no es nuevo ni es propio de la Argentina. Todo esto ya se ha aplicado en un montón de países, por eso es que un buen ejercicio es poder ver qué está pasando en otros países. Lo conecto con la pregunta del Código Penal, cuando se dijo esta charla no podría tener lugar. Evidentemente no, evidentemente esta charla hay muchos lugares donde no puede tener lugar. Por ejemplo, en California, por ejemplo en Nueva York, por ejemplo en Canadá. No se puede, porque en Nueva York y en California tenés multas de hasta $250.000 por decir algo que vaya o que hiera la identidad de género de alguien. Cuando Nicolás hizo el ejemplo de Superman, eso podría haber herido la identidad de género de alguien, y si estuviésemos en California o en Nueva York, $150.000 de multa en Nueva York, $250.000 en California, y en Canadá hasta 6 meses preso. De modo que no estamos inventando nada, estamos siguiendo políticas globalistas que se están aplicando en muchos lugares del mundo, y lo que usted dice es lo que tiene que ver con diferenciar un Estado laico de una sociedad laicizada. Lo que están persiguiendo estas gentes no es un Estado laico, es una sociedad laica. ¿Cuál es la diferencia? El Estado laico es el Estado que deja que la ciudadanía escoja su religión o no tener religión, nada más. Y que no financie los credos. Eso es un Estado laico. Ahora, ¿qué es una sociedad laica? Una sociedad laica es una sociedad intervenida por el Estado para que en el espacio público no haya ninguna manifestación de tipo religiosa. Y lo que están, por eso cuidado con lo del pañuelo naranja, es decir, tenemos que tener buenos argumentos, no vamos a decir, no, yo estoy en contra de un Estado laico porque en el colegio los chicos no se pueden persignar. No, yo, en mi caso, y lo digo con lo que yo pienso, yo estoy a favor de un Estado laico en el sentido de que la gente puede escoger su credo y que si yo soy evangélico no tenga que estar financiando la Iglesia Católica, pero estoy en contra de un Estado que con la excusa del laicismo se mete en la sociedad para borrar todo rasgo religioso espontáneo que esa sociedad manifiesta, porque ahí ya no tenés libertad, ahí ya tenés ingeniería cultural. Entonces, por eso lo que se dijo recién de la formación es importante para estar bien alerta al juego de palabras que ellos nos usan. Ellos te lo presentan como Estado laico, sí, muy bien, pero no buscan Estado laico. Ellos te lo presentan como interrupción voluntaria del embarazo, pero en verdad estamos hablando de un aborto, y así en general te van decorando los proyectos ideológicos con un montón de artimañas que los más distraídos se las creen, ¿no? Además hay algo interesante, esto que está ocurriendo, estos condicionamientos educativos, etcétera, no son una necesidad de nadie. Quiero poner un ejemplo. El Ministerio de Salud de Estados Unidos, según las fuentes que ellos mismos esgrimen, la población homosexual es el 1,6%. En otros países las cifras son sumamente parecidas. La cifra más alta que yo encontré, no recuerdo de qué país es, pero es el 2,1%. Supongamos que es el 2%, más o menos, un poco menos en general. De manera tal que un profesor que tiene 100 alumnos puede llegar a tener 1 o 2 como máximo alumnos que tengan una tendencia homosexual. Lo que tiene que hacer un profesor es dictar como regla general clase en clave tradicional, y a ese chico de 1 o 2 que tenga una tendencia, bueno, a lo mejor a esos se les puede dar algún tratamiento especial. Yo me acuerdo cuando era chico había como gabinetes pedagógicos que trataban un problema puntual. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos los chicos que comen en un colegio, que se quedan a comer en el colegio, que el colegio les provee la comida, y hay uno que es vegano. Suprimimos toda la comida tradicional y le damos comida vegana a todo el colegio. Pero es una locura. Se está legislando, amordazando al docente, amordazando colegios enteros en aras de una población ínfima. La minoría. Pero muy minoritaria. Bueno, esto es lo que está pasando con la injerencia del Estado. No representa en absoluto. Y después hay otro problema complementario, que es que todo esto está siendo apoyado por el lobby farandulero, cool, progresista, que influye muchísimo. Y influye mucho más que la ciencia. Nosotros con Agustín siempre no nos sorprendíamos, pero ponemos el ejemplo, cuando se discutió el aborto iba un genetista a hablar, alguien especialista, y hablaba entre 8 o 10 personas. Ahora, si va Flor de la B,
se reventaba el lugar y se enteraban 5 millones de personas porque lo levantaban todos los medios de comunicación. Si iba un embriólogo, se enteraban las 10 personas que estaban allí y eso no salía en ningún lado. Si en cambio si iba Novarecio, salía en todos los medios de comunicación, o sea, gente no preparada ni calificada, hoy por hoy lleva la voz cantante. Y si antes se hablaba de la prensa como el cuarto poder, ahora hay un quinto poder que es la farándula. Sí. Mire, yo soy médico, toco ginecólogo, soy colaborador de Daniel en un programa. Ajá. Y lo que se ve acá cuando ustedes decían que la falta de coraje, es cierto, nadie se compromete. O sea, yo tengo colegas, yo trabajo en la maternidad, en una de las mega maternidades más grandes del país, que es el Hospital Público Materno Infantil, en donde se están haciendo abortos al paso, porque están con el invento de la OMS, que es el bienestar biofísico, psicosocial. Sí. Hay una red de complicidad, hay una red perfectamente organizada, interconsulta con psicólogos, y es cualquier tipo de motivo, y nosotros quisimos interponer cuando vengan las famosas giles para que no se salgan del protocolo y un montón de cosas, y bueno, dentro del mismo hospital nos sacaron carpiendo, y no hay mucha gente. Estamos reaccionando demasiado tarde, creo yo. Estamos reaccionando, no accionando antes. Nos dormimos 9 años. Lo que sí es que yo de mi lugar trato, es más, quería organizar charlas, todo con los residentes, que son los más contaminados, que es lo que vos decís, vienen desde la facultad, sobre todo la facultad de La Rioja y todos esos lugares, ya vienen ideologizados. Hay chicas que son residentes de obstétrica, trabajan en sala de parto, son pañuelo verde, hacemos contracción total. Y bueno, y es muy difícil, pero bueno, vamos a ver si se puede, si nos escuchan, el gobernador, el ministro, algo. Fíjate que en última instancia también es un problema político entonces, porque si vos me decís que el hospital no te permite intervenciones como esta, es porque ese hospital en última instancia depende del poder político. Entonces, si no se cambia la política, esto va a seguir avanzando cada vez más. Esta lucha tiene 2 niveles: la lucha cultural, que es en la cual ustedes como periodistas tienen lugar, un lugar central. Un periodista es un soldado de la lucha cultural, y el siguiente nivel es el de la lucha política. Cuando el sector abortista creyó que la lucha cultural ya estaba ganada, es cuando metió el proyecto de ley. Y vos fíjate bien que cuando los senadores rechazaron el aborto, muchos de los que votaron en contra del aborto dijeron lo siguiente: voto en contra de esta ley porque el pueblo no está listo para una ley como esta. Acá, claro, ¿qué significa eso? Significa, bueno, la lucha cultural no fue totalmente ganada por ustedes los verdes, entonces gánenla y después vuelvan. Terminen de convencer al pueblo, porque yo soy un político y el político necesita votos. Eso y el legislador de Salta. Claro, alguien de aquí lo dijo. Y entonces, fíjate, pues, ese discurso te dice, es el resumen perfecto de cómo es la dinámica política democrática. Yo no voy a perder votos porque en la democracia gana quien saca más votos, como en un partido de fútbol gana quien hace más goles. Ahora, si yo voy a perder votos por votar a favor del aborto, entonces no voy a votar a favor. Pero si vos querés que yo vote a favor, convencé a esa gente de que no me quite el voto y que piense que el aborto es algo muy bueno, volvé acá y yo ahí voy a votar a favor del aborto. Y ahí tenemos un problema, que son jugar en los 2 niveles. Estamos empezando a jugar en los 2 niveles, pero yo creo que con un retardo de por lo menos una década. Hay una basura moral que es el senador de Santa Fe, Perotti, que él dice, habrá que ver el rigor, que él hizo una encuesta y que en función de lo que surja de esa encuesta, él iba a votar a favor o en contra. O sea, claro, o sea, nadie lo votó. Él no es encuestador, él es un senador. Él tiene que votar conforme sus convicciones, no hacer una encuesta a ver qué quiere votar la gente y entonces en función de eso, bueno, reventamos al chico o no antes del nacimiento en función de mis sondeos de opinión. Aparte, perdón, que un senador se supone que representa a la provincia y esa encuesta era nacional. Claro. O sea, ¿a qué estaba jugando, digamos? A candidatarse a qué. Nos queda de atrás, nos dicen una última pregunta que creo que la tenía el señor acá, ¿no? Sí. Yo quería preguntarles, teniendo en cuenta los permanentes ataques que han tenido por ser conferencistas, por consultores y demás,
sobre todo conceptos, porque se dice muchas veces con una cara muy peyorativa, muy despectiva, el neoliberalismo, el concepto de liberalismo, o sea, definir un poco qué es liberalismo, qué es neoliberalismo, y se le da una carga puesta estratégicamente para denostarnos o para teñir con cierto prejuicio a las personas que no piensan como piensan, digamos, el movimiento de izquierda. Bueno, para mí la palabra neoliberalismo tiene una connotación peyorativa porque da la sensación de que algo fracasó y entonces renace bajo una palabra que es esta cuestión del neoliberalismo, que más o menos sería equiparable cuando se hablaba del socialismo del siglo XXI, porque el del siglo XX había fracasado, entonces ahora esto está perfeccionado y es mejor. Entonces cuando se habla de la palabra neoliberal, seguro proviene de la boca de alguien que no es liberal, lo usa para desacreditar. Para mí el liberalismo no es una conducta ante la vida, es un sistema político fundado en la libertad individual, en que cada uno lleve adelante su proyecto de vida sin injerencia del Estado, o con la menor injerencia posible. De manera tal que desde ese punto de vista nosotros nos consideramos afines a eso. Como decía hoy, no nos oponemos a que alguien se disfrace, no nos oponemos a que alguien tenga otro credo, nos oponemos a que eso sea impuesto desde el Estado en una suerte de ingeniería social. No sé si vos... Yo quiero decirle a ustedes, porque van a estar en otros lugares, y Salta hace 48 horas hemos vivido una de las estrategias más jodidas que, como vos decías, se infiltran. A través de la reforma del Código Penal vienen funcionarios de la justicia, el embajador de Estados Unidos, y pone el broche al proyecto del Código Penal. Sí. Abortero por excelencia. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Mira, yo quiero complementar rápidamente, y ahora te paso la palabra. Nosotros tenemos un gran problema, digamos, porque muchos sectores liberales nos acusan de no ser liberales y muchos sectores no liberales nos acusan de ser liberales. O sea que yo realmente no te diría, nosotros somos liberales, porque eso en todo caso está en función de quién lo diga. Yo te diría, nosotros creemos en un Estado reducido, un Estado que brinde ciertas funciones básicas, seguridad, justicia, salud, educación, hasta ahí nomás, defensa, educación con un sistema de estilo vouchers, pero bueno, ya es un tema demasiado amplio. Pero un libertario, por ejemplo, ¿qué diría de nosotros en general? No, estos no son liberales, son conservadores, porque piensan que el liberalismo es una actitud frente a la vida y no un sistema político. Nosotros vemos en todo caso al liberalismo como un sistema político. Ahora, si nosotros estuviésemos en Estados Unidos, nosotros no seríamos liberals, nosotros seríamos conservatives. De modo que acá hay un problema lingüístico muy importante, que en última instancia es qué significa ser liberal y qué significa ser neoliberal. Yo te diría, neoliberal se llamó al paquete de medidas del Consenso de Washington. Paquete de medidas relacionado con la década del 90, Menem, por ejemplo, y toda esta cosa, eso se lo llamó despectivamente neoliberalismo. Para nosotros la política va mucho más allá de la economía, y generalmente los liberales de acá, no pueden ver la política sino a través de las gafas económicas. Por eso es que cuando uno se mete a cuestionar los avances del Estado sobre la libertad en otros aspectos que no son económicos, esos mismos liberales se dan vuelta y no quieren mirar, porque para ellos la libertad es menos impuestos, menos gasto público, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero pensamos que la cosa va mucho más allá. La libertad se pierde cuando tenés un Estado bajándole a ella, por ejemplo, cómo tiene que dar un cuento de un niño que se viste de una niña a un pobre chiquito que no sabe si su familia quiere que el chico se eduque con esos valores. Tenés un Estado que se mete con la libertad con una ley como la ley de identidad de género, y estos sectores liberales de Argentina por lo general sobre estas cosas no dicen nada, porque lo único que les importa es la economía, nada más. Hay dos casos testigos, si se quiere. Uno es José Luis Esper, que es totalmente funcional a esto que estamos denunciando, pero solo liberal en economía. Yo creo que es por falta de formación que él tiene. Formación en economía, en el resto de la disciplina se hace aguas por todos lados. Lamentablemente uno lo escucha hablar sobre otras materias que no sea la propia y es un desastre. Y después hay una
referente liberal que ahora está por venir a la Argentina, muy influyente en América Latina, que es Gloria Álvarez, que así como Esper maneja una disciplina específica que es la economía, Gloria Álvarez tiene la particularidad de no manejar ninguna disciplina específica. Entonces, y precisamente por esa falta de preparación, ella misma, además de declararse abortista, en su Twitter tenía la bandera multicolor que se utiliza en las marchas gays, creyendo que con eso hay ampliación de derechos y por consiguiente es una buena liberal. Hay una falta de formación muy importante en el ambiente liberal, históricamente caracterizado, como bien dijo Agustín, por solamente ocuparse y preocuparse en materia económica. La última, ¿no? Sí, última. por favor, Agustina va a decir mi problema, o sea, lo que yo veo es que no se trabaja mucho con los niños, ¿no? Sí. Cuando a los niños que ya se les bajó línea, que ya se les mostró un video con ideología de género, quedan como perturbados, o quedan como, muchos dicen que son bisexuales, nos pasa, nosotros tenemos hijos en el colegio, y los padres ¿qué hacen? Los padres le quitan el celular, los aíslan de los amigos, tienen miedo que tengan novia, depende si ella es mujer, con él tiene una novia, y lo aíslan totalmente. Me cuenta mi hijo que se quiere suicidar y en los colegios no hay nada para tratar eso, para contenerlo. No se habla con los padres sobre este tema, no saben cómo tratarlo porque Salta es muy conservador, muy católico, muy cerrado en cuanto al tema sexual. Entonces, si bien lo que es la educación sexual integral está bueno que se trate, no se sabe cómo abordarlo cuando ya se le metió al niño el tema de la ideología de género. Es que los colegios no lo van a abordar, al revés, el colegio lo que está intentando es meterle ideología de género. De modo que yo no esperaría del colegio nada bueno. Yo en todo caso te diría, el último espacio donde se puede amparar a ese chico y darle una reeducación es en la propia familia. Pero el tema de cómo hace esa familia, bueno, ya no es una respuesta que yo te puedo dar porque yo ni siquiera tengo hijos. Lo que yo te puedo decir intuitivamente es que lo que yo haría si yo fuese padre es, en un momento dado, lo siento a mi hijo, a mi supuesto hijo, y le digo, mira, lo que está pasando en los colegios y la política es esto, a vos en el colegio te van a decir esto, vos pensá como vos quieras, y ahí está el truco. Cuando uno le impone algo al hijo, el hijo después se puede rebelar. Entonces vos le contás lo que a él le van a imponer, no vos en tu casa, sino lo que a él le van a imponer en la escuela. Entonces vos te anticipaste, le decís todo lo que en la escuela ya le van a decir, se lo decís vos, y seguramente tu hijo, supongo yo, pensará, qué loco que está mi papá, las boludeces que me dijo, ¿no? Y ahora bien, cuando la escuela le digan lo que el padre le anticipó que le iban a decir, se va a acordar y va a decir, mi padre o mi madre tenían toda la razón. Y es que no, porque hasta que no cambies el gobierno y no cambies la política, el colegio depende de la política, y la política hoy quiere que el colegio mete ideología de género a estos chicos. Lamentablemente estamos a full con tenemos 400 alumnos. Gracias.